¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda, una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo, en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar y también estoy en TikTok. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente la historia tanto de México como universal, del arte de Latinoamérica, de España, de Estados Unidos y algunas otras que podemos seguir anexando a esta su plataforma, de la cual espero seguir contando con su valiosa colaboración. Sí, ya saben, pues ya conocen a nuestros colaboradores con los que contamos en este espacio. Está el caso de Venancio con la historia de España, Mr. Franco Estados Unidos. Sí, igual están Aristizábal, Fidel Ernesto. Sí. Sí, son mis colaboradores, pero la colaboración más importante es la de usted, que nos ve del otro lado y que accede a nuestro contenido, lo cual le agradezco de todo corazón, que nos permita seguir avanzando, seguir difundiendo los contenidos de esta apasionante área de conocimientos, y sobre todo que nos permita lograr nuestra meta, que es monetizar la plataforma, así como también agradecimiento a quienes acceden a nuestro contenido, y sobre todo que la sugerencia y la invitación de que nos agreguen, nos compartan, nos den like, y mucho más benéfico sería que suban comentarios, críticas, sugerencias, que esto nos haga crecer, porque ustedes son los que nos dan fortaleza y nos dan vida. Muy bien. Hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de la caída del muro de Berlín. Hablar de la caída del muro de Berlín es hablar de uno de los sucesos que prácticamente estremeció al mundo, lo sacudió, para decirlo más claro. Porque este suceso fue al mismo tiempo el fin de la Guerra Fría y la reunificación de Alemania. ¿Sí? Berlín, que prácticamente estuvo dividida durante 28 años, para ser exactos, y fue en 1961 que se erigió el muro de Berlín, que de hecho fue construido, ya les mencioné cuando hablé de cómo se erigió el muro de Berlín. Fue erigido mientras toda Alemania dormía. Cuando despertaron, ya vieron la ciudad capital dividida por un muro conocido también como el telón de acero, que dividía prácticamente la capital alemana. ¿Sí? Esto debido a las enormes diferencias ideológicas que había entre los berlineses, causadas por el reciente estallido de la Guerra Fría, que se dio posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Porque basta recordar que las enormes discrepancias y divergencias que se dieron en la Guerra Fría fueron verdaderamente marcadas, y el muro de Berlín, que es el símbolo más representativo de la propia Guerra Fría, porque dividió, en el caso de la ciudad de Berlín, ¿sí? Lo que es Berlín o Alemania Occidental y Alemania Oriental. ¿Sí? Alemania Occidental, conocida entonces como la República Federal Alemana, y Alemania Oriental, conocida también como la República Democrática Alemana, divididos por la enorme discrepancia de ideologías. Por un lado, defendían al bloque capitalista integrado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, mientras que en el otro, en la oriental, defendían obviamente al bloque comunista, integrado obviamente por Unión Soviética, China y demás países aliados. Sí. Basta citar al célebre, inolvidable Don Ramón. En Alemania Occidental tomaban cerveza, en Alemania Oriental tomaban vodka. El buen Don Ramón. Sí. No te doy otro nomás porque le debe 14 meses de renta. Ok, vamos ya ubicándonos en contexto. Sí. Y entonces es así como durante 28 años este muro mantuvo dividido
a la ciudad capital alemana. ¿Sí? ¿Sí? Esas discrepancias y más que por esas discrepancias y más que todo para evitar que se siguiera dando esa la huida de migrantes. O sea, muchos migraban al oriente, otros al occidente. ¿Sí? Entonces, para evitar que se siguiera presentando esa situación, es que fue erigido el propio muro de Berlín. Así que se levantó el telón de acero, hecho de hormigón para ser exactos, y fue entonces así como este inmueble dividió la ciudad capital y sobre todo hizo durante casi 3 décadas vivir un periodo de pánico, de caos y sobre todo de miedo prácticamente, porque aparte de que el propio muro estaba resguardado por oficiales, ¿sí? tanto de la occidental como de la oriental, ¿sí? que prácticamente mantuvieron en sesgo a la población. Es decir, todo aquel que intentara, que hiciera el más mínimo intento de cruzar el muro, o sea, tenía las consecuencias lamentables, que era la muerte. ¿Sí? Un muro 100% resguardado, ¿sí? Con solo que intentaras medio escalar el muro, ya o te llevaban preso, te iba bien si te llevaban preso, de otra manera te aniquilaban. Ese era el pánico en el que vivía la población alemana, la población berlinense principalmente. Sí, ya les había mencionado cuando hablé de cómo se erigió el muro de Berlín. Imagínense que un día despiertan, resulta que ya no pueden ir a visitar a sus parientes o ya no pueden ir a sus trabajos, porque sus parientes y sus trabajos están del otro lado del muro. Sí, imagínense, ahora se imaginen que durante casi 3 décadas Alemania vivió en ese vilo, vamos a llamarle así. Entonces la razón, así como buen Girafales, la causa, motivo, razón o circunstancia fue que evitar que se siguiera dando esa diáspora, ese éxodo, más que todo ese éxodo de berlineses que se daban tanto de oriente a oeste como de occidente a oriente. Sí, eso fue prácticamente dividido por este inmueble llamado el telón de acero. Fue una situación que durante casi 3 décadas mantuvo a la población en el limbo, vamos a decirlo. De hecho, de hecho ese era el limbo. ¿Sí? No el que te muestra la alegoría, pues así como el que te muestra así Dante en la Divina Comedia, ¿no? O sea, ese era el limbo el que estaban viviendo los alemanes durante los casi 30 años del muro de Berlín. Como dijera el buen Cochiloco, el infierno era inmerito. Sí. Y entonces, ¿qué ocurría? Que vino entonces una serie de situaciones que se fueron presentando. Sí. Resulta que la Unión Soviética ya enfrentaba una muy precaria situación económica, aparte del propio Gorbachov con sus reformas conocidas como la perestroika. Fueron factores que se fueron combinando. ¿Sí? Esos factores propiciaron que
incluso los propios diplomáticos, ¿sí? Alonso de Toledo, embajador de España en Alemania, de hecho, por así que le entró al quite, como se dijera coloquialmente, ¿sí? Porque de hecho, parece mentira, pero sí hubo 1 en 1000 intentos por cruzar el muro. Lo hacían incluso hasta desde la frontera, desde la misma frontera que dividía a Berlín, ¿sí? Y el resultado fue que muchos hasta quedaban atorados. Sí, de hecho una cantidades considerables de mortandad durante el periodo en el que Berlín estuvo dividida por el muro. Sí. Pero entonces una vez combinados estos factores, entonces vinieron una serie de revueltas a causa justamente de esas tensiones, y más que todo estamos hablando ya de la segunda mitad de los 80s, maravillosos 80s, por cierto, los maravillosos, sí, los 80s, pues, en la segunda mitad de los 80s, que era cuando los dos bloques, tanto Estados Unidos como Unión Soviética, vivían sus momentos más tensos, momentos ahora sí que de mírame y no me toques, ¿sí? Gorbachev, ante la difícil situación que presentaba la propia Unión Soviética, buscaba que ya hubiera cierto desarme, a lo que el propio Ronald Reagan de Estados Unidos dijo: Nel, perdón, Mr. Frank, pero es que hablar de Reagan es hablar de la versión ochentera de Trump. Sí, igual de loco que Trump. No. Trump es un monje tibetano comparado con Reagan, ¿no? Más loco todavía. Bueno, que no era nada diplomático, ¿no? Era artista de Hollywood, sí, ya saben, Hollywood, te le risa, te le apesta, les quitas el apuntador y el rebuznen. Pobres burros, ya los ofendí. Decían que, según fuentes, el propio Reagan no rebuznaba porque no sabía la tonada. Y así. Sí, pero así la situación que se vivía. O sea, Reagan quería guerra, yo soy el todopoderoso, y así la situación. Y efectivamente, y más que contaba con el apoyo de la en ese entonces célebre dama de hierro, Margaret Thatcher, sí, eso les permitió que el propio Estados Unidos triunfara sobre la Unión Soviética en esta Guerra Fría, que por cierto esta Guerra Fría se vio bien representada en Rocky 4, Rocky contra Drago. Sí. Cuando Rocky gana la Guerra Fría en el ring, sí, por eso ahí se pasan los años y siempre será el gran clásico del cine. Entonces volviendo al contexto, entonces se fueron dando esta serie de revueltas que propiciaron que civiles, toda la población civil de Berlín, amas de casa, padres de familia, hombres trabajadores, unieran esfuerzos y con lo que encontraran, con toda clase de herramientas, la unión hizo la fuerza y logran derribar el muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. ¿Sí? Incluso
hasta el que yo, era muy cerca imitado, ves, a Jacobo Saludowski, lo mencionó el noticiero, que yo, para ser exactos, sí, yo recuerdo bien porque un servidor aquí tenía 8 años en ese entonces sí recuerdo que todo ese caos que se dio, se cayó el muro de Berlín y era la noticia que estremecía al mundo. Y el propio Saludowski así lo mencionaba. A punto está en esta fecha, 9 de noviembre de 1989, cae el muro de Berlín y con ello terminaba la Guerra Fría. ¿Sí? Esa Guerra Fría que prácticamente tuvo dividido al mundo, ¿sí? De hecho desde la segunda mitad de los años 40, ¿sí? al terminar la Segunda Guerra Mundial, entonces vino la Guerra Fría, esta Guerra Fría que mantuvo dividido al mundo en dos bloques, el bloque socialista y el bloque capitalista, ¿sí? Y el triunfo fue del capitalismo, y esta fue justamente la representación. Se derribaba el muro de Berlín y con ello Alemania, que estuvo dividida durante casi 30 años, se reunificaba y se convertía en una sola república, la República Alemana. Y en ese entonces el canciller Helmut Kohl prácticamente celebraba con gran júbilo este acontecimiento que prácticamente, con ello no solo cerraban los 80s, sino que terminaba la Guerra Fría y dejaba a una Unión Soviética prácticamente moribunda. Entonces era el inicio de una nueva etapa, el inicio de una nueva Alemania reunificada, luego de derribar este muro que los dividió durante casi 30 años. Eran los tiempos de cambio, ¿sí? Y con ello el principio del fin de la Unión Soviética. Y prácticamente sí, terminaba la Guerra Fría y la Unión Soviética quedaba prácticamente moribunda y terminaría disolviéndose, y sería justamente nuestro próximo tema en Historia Universal en la siguiente sesión. Muy bien, eso es todo. Saludos. Maravillosos 80s. I say, oh, I am blinded by the lies. No, I stop that feeling, I just touch my still.